ahora, para entrar a Ecuador, se exige vacuna, hisopado nasal negativo. Después de hoy, estamos abril, mayo, junio, le va a exigir que usted traiga la vacuna puesta. No importa la que sea, pero dice una vacuna contra el COVID. Continuamos acá en Radio Fuego 106.5, estamos con el doctor Luis Ayllón. Usted sabe, el doctor me está proponiendo, llámame Luis, porque a mí me gusta que me llamen Luis. Usted sabe, doc, que a mí me encanta decirle a los doctores doc o doctores. ¿Me parece? Está bien. Me parece así como que, de todas maneras, yo respeto mucho la profesión de ustedes, la admiro más que nada, y me encanta, porque igual tengo la confianza del mundo, no me dé mucho porque a mí me dan la mano y me cojo el codo, les recomiendo que no me dé confianza. Te explico, en la parte de medicina, el paciente siempre va con miedo, y en cardiología más todavía, porque el paciente piensa de que le va a tener una arritmia, tiene un dolor o un infarto. Entonces, el paciente per se ya está asustado. Entonces, uno lo que trata de establecer es un vínculo con el paciente y tener, yo le digo de alguna manera, un asesoramiento. Entonces, el paciente se siente más confortable. Ejemplo clásico se llama bata blanca. Bata blanca es que usted entra al paciente y usted le toma la presión y la presión está alta. Si usted le toma la presión 15 minutos después de conversar, charlar con él, la presión es más baja. Entonces, ese fenómeno de hipertensión transitoria al inicio de una atención médica es conocido como bata blanca, guardapolvo blanco. ¿Y cómo se evita eso? Tomándole más tardío el asunto o tomándole varias veces toma. Cuando el paciente entra en confianza, entonces es mejor para él, mejor para el paciente, para el médico, y se rompe ese tipo de cosas. Entonces, la bata blanca es el mejor reflejo de miedo y angustia. Yo también he sido paciente, y cuando uno va al médico, por más que uno es médico, también tiene angustia, tiene temor. Claro que sí. Bueno, sí, la verdad es que a veces por alguna llamada también tienes una hipertensión alta, por alguna notificación que no te guste. La hipertensión viene, o sea, es increíble, ¿no? Cómo viene y va. No solamente los hipertensos tienen hipertensión, entonces. Exacto. Miren, en este momento de que hay un premio económico de todo el mundo, en mayor o menor medida, uno está más afectado que otro, es normal que la gente acuda por dolor en el pecho, insomnio, palpitaciones, presión alta. Entonces uno tiene que diferir o diferenciar cuál es realmente un hipertenso severo y cuándo es una hipertensión secundaria de este tipo de problemas. Es un ejemplo muy común, fuera de la pandemia, divorcios, enfermedad de un hijo, de la esposa. Esa persona puede tener presión alta, pero en el fondo usted lo que lo trata es como un tranquilizante o mandándose al deporte. Pero no puede catalogarlo como hipertenso para darle una medicación, sabiendo que hay una situación emotiva que es el trasfondo de esa hipertensión arterial. Ese es el éxito del médico, saber diferenciar quién es y quién no es. Claro. Doctor, ¿cómo hace usted? Usted me cuenta que todavía no ha tenido COVID. ¿Cómo hace usted en las operaciones con pacientes que tienen COVID? Yo trabajo en el Hospital Luis Bernaza y el hospital tiene protocolos estrictos. El hospital no puede no atender a un paciente. El paciente, sea COVID, no sea COVID, se lo atiende. Lo que pasa es que tiene medidas para separarlos. Es decir, por ejemplo, un paciente que viene para un procedimiento ambulatorio para hacerse, se hace unos estudios de hisopado nasal para ver si tiene o no tiene COVID. A lo mejor el paciente no sabe. Entonces, si tiene COVID, uno lo ingresa a cierto sector COVID. Si no tiene COVID, lo separa hacia otro sector. Entonces, pongamos en el caso mío, que yo soy cardiólogo y soy electrofisiólogo, estoy a cargo de la unidad de arritmia del hospital. El paciente yo le tengo que poner un marcapaso o hacer un procedimiento de ablación o algo, y el paciente es COVID. No por el COVID, que sea COVID, yo lo puedo discriminar o no atender. ¿Qué es lo que se hace? Es que el personal de salud involucrado en el procedimiento tiene medidas de seguridad. Doble bata, tiene casco, tiene doble mascarilla, tiene un sistema de seguridad que exige. Cuando yo entro a un quirófano, voy a entrar a un quirófano, hay un enfermero que me supervisa cómo me visto y un enfermero que me supervisa cómo me desvisto. Es decir, toda esa ropa que está, entre comillas, contaminada, es desechada a un espacio, a un lugar especial. Entonces el hospital tiene que atender al paciente COVID, pero lógicamente lo que hace es medidas de seguridad para no contaminar al personal médico y a su vez no contaminar al resto de los pacientes que pueden estar en otras áreas. Entonces existe eso bien. Claro. Doctor, cuénteme también por qué vía, pues cuando usted opera podría contagiarse. ¿Por la sangre también podría contagiarse? No, el virus es esencialmente respiratorio. Entonces, por ejemplo, hay especialidades que son más, digamos,
proclive. Por ejemplo, el anestesista, cuando intuba al paciente tiene que estar muy cerca de la boca. Por ejemplo, los odontólogos que trabajan sobre el conducto bucal, los que hacen terapia respiratoria, por eso no se puede usar nebulización y ese tipo de cosas. En el caso mío, que estoy a la cabecera del paciente trabajando para poner, por ejemplo, un marcapaso u otra cosa, yo tengo que ver la cuestión de seguridad de la parte aérea. Entonces nosotros tenemos unos cascos especiales para poder, digamos, tener visión, pero a su vez estar aislado de la parte respiratoria del paciente. El paciente dentro del quirófano tiene mascarilla puesta también. Ya. Entonces, son cosas que garantizan la seguridad del paciente y la seguridad del personal médico. Durante la pandemia, el Hospital Bernaza sufrió casi un 30% de su personal, 40% del personal de médicos, enfermeros y todo eso estuvieron enfermos. Y tengo varios compañeros del hospital que fallecieron por este COVID. Porque al principio, cuando fue la pandemia, el inicio de la pandemia, nadie sabía en el mundo cómo se movía este virus. Ahora que es diciembre, nosotros tenemos más conocimiento del virus, tenemos más conocimiento de cómo se propaga, qué medidas tenemos que hacer, cuáles sirven, cuáles no sirven. Entonces hay cosas que uno ya las tiene mucho más claras al respecto. Por ejemplo, la gente antes hacía gárgaras con agua caliente, o tomaba dióxido de cloro, o tomaba otras cosas más. Todo es una cuestión así, entre comillas, no demostrada. Ahora hay pautas establecidas de qué sirve, qué no sirve y qué momentos hacer y no hacer. Pero eso lo hemos adquirido con la experiencia, y no solamente en el mundo. ¿Por qué? Porque es un virus que se conoció a partir de diciembre del año pasado. Claro. Entonces hemos aprendido muchas cosas, el médico ha aprendido mucho. Doctor, ¿qué sirve y qué no sirve para el virus? No para lo que ocasiona el virus, para el virus como tal, directo al corazón del virus. Exacto, el asunto es básicamente hay varias cosas, pero los corticoides en su fase precoz actúan mucho sobre la parte inflamatoria del pulmón y ayudan bastante de ese tipo de cosas. Lógicamente, si hay una infección añadida, los antibióticos que se dan en el contexto de ese proceso inflamatorio también sirven mucho. Entonces, esa cuestión. Y lógicamente, digamos, a aprender rápidamente el paciente. Hay que diferenciar que un porcentaje pequeño de pacientes son los que se internan, y dentro de ese porcentaje un pequeño más chiquito son los que complican y se mueren. En la gran mayoría, un 80-90%, son asintomáticos o oligosintomáticos y son ambulatorios. Entonces, si el paciente no muestra desaturación, no tiene falta de aire, mejora con el oxígeno y está no comprometido, entonces no justifica internarlo. Pero sí el paciente que está ahí. Ahora, y hay que ver, lo que hace emprendido son poblaciones vulnerables. ¿Vulnerables quién son? Lo que nosotros sabemos, viejitos, diabéticos, pacientes con patología pulmonar, fumadores, ¿se da cuenta? Esas pacientes son más vulnerables. Claro. En el caso particular de los médicos, hay pacientes médicos que han muerto y a lo mejor usted dice no tiene esa categoría porque eran más jóvenes, no tienen enfermedades, pero allí juega la cuestión que se llama carga viral. Es decir, yo puedo estar en contacto con usted que tiene COVID, usted no sabe, pero ¿qué pasa? El médico sale usted y entra otro paciente que a lo mejor sabe y tiene COVID. Entonces, ese paciente en el transcurso del día, ese médico, vio a 4 o 5 COVID asintomáticos. Y la carga viral hace que constantemente yo esté con problemas. ¿Sí me entiende? Entonces, acá si el paciente tiene COVID en un área, el médico lo puede atender si está protegido. No pasa absolutamente nada. O sea, usted no lo tiene que discriminar porque tiene COVID. Lo que tiene es protegerse usted y proteger que ese paciente no contamine a otros pacientes. Bueno, usted es un doctor muy humano, ¿no? Muy humano y siempre pensando en sus pacientes. Y eso se le nota, doctor, y de hecho que ya nos hemos tratado en su consultorio incluso y sé cómo es su procedimiento en la vida en general. Cuénteme, doctor, ¿cómo ve las vacunas? El problema de las vacunas, hay que ver dos cosas al respecto. Normalmente las vacunas son virus atenuados o partes del virus que usted inyecta y el cuerpo reconoce ese material genético y produce una inmunidad en base al conocimiento. Pero esas son las vacunas anteriores, todas las vacunas anteriores. La mayoría. De estas 3 vacunas que hay una que utiliza una tecnología especial, que es una codificación, se da cuenta, con parte del virus, que esa codificación le enseña al cuerpo qué hacer. Es decir, es una cosa muy original, en la cual es como yo le meter un chip a su cuerpo y el chip lleva una serie de instrucciones para que usted produzca tal cosa. Por ejemplo, le crezca bigote o le crezca barba.
Es una innovación en medicina y realmente es muy interesante. Yo creo que las vacunas van a servir en toda mayor medida. Habrá que ver en la práctica. El problema principal de las vacunas es, por ejemplo, en una vacuna en especial, es la cadena de frío. Tiene que estar a 70, 80 grados de temperatura. O sea, imagínate, bajo. Entonces, imagínate, usted la tiene en un hospital a menos 80 grados y la tiene que transportar a un lugar donde vacunar. Entonces, usted tiene que garantizar la cadena de frío para que esa vacuna no se dañe. Eso es un tumor ahí. O transportar la otra a menos 20 es más fácil, digamos. ¿Cuál es la vacuna que usted dice que tiene un chip que te indica qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? ¿Cuál vacuna? ¿La de Pfizer, la de Moderna? ¿Cuál es? No, es la inglesa. Ah, la de Oxford. Sí, la de Oxford. Es una vacuna muy especial. Entonces, eso es muy interesante porque es un campo nuevo en vacunación. Entonces, es interesante saber cómo va eso a funcionar. El éxito de las vacunas ha sido bueno de todas. Entonces, yo creo que en sí hay que ver conforme va a empezarse a vacunar, se supone que acá en Ecuador va a ser a partir de enero, ya Inglaterra está empezando a vacunar, hay que ver cómo va la evolución de esa vacunación, cuál es el éxito de la práctica real. Lo- Teóricamente son buenas. claro, claro. Lo que pasa es que si pierden la cadena de frío, está inyectando agua. Se pierde la vacuna. Exactamente, por eso que digo, hay que garantizar que el origen, el transporte y el lugar donde se está vacunando tenga esa cadena fría. Ese es un pero de una de las vacunas que está a menos 80 grados. Aguanta, entonces es una cuestión, pero hay que ver cómo se va a implementar eso. Entonces yo le digo, es una cuestión que se verá, así como hemos aprendido del COVID hasta ahora, se aprenderá. Todas las vacunas son buenas, pero hay que ver cuáles en la práctica resulta ser más efectiva, más útil. Pero Doc- fíjese ahora, al ingreso al Ecuador le exigen a usted hisopado negativo 7 días antes. Después que empiece la vacunación, tenga seguro que le va a decir, para subir al avión le va a exigir que usted tenga vacuna. O para sí. ir a tener vacuna. Entonces, si usted no tiene un certificado de una vacuna, probablemente no ingrese a ningún lugar. Doctor, no me había puesto a pensar en eso. Y ¿Sí? es cierto. Para, Exacto. Para ah, todo. ajá, Porque aparte, fíjese usted, por más que yo gaste una fortuna en vacuna, va a ser mucho más barato que atender tantos enfermos. claro. ¿Me da cuenta? Entonces, ahora, para entrar a Ecuador, se exige vacuna. Hisopado nasal negativo. Después de ahí, estamos abril, mayo, junio, le va a exigir que usted traiga la vacuna puesta. No importa la que sea, pero dice una vacuna contra el COVID. Si no, no va a tener problema. Y eso se va a extender. Progresivamente se va a extender. O sea que el que sea obligatoria es entre comillas, porque tiene que ser obligatoria para cumplir ciertos requisitos o para hacer ciertas gestiones, ¿no? Exacto. Fíjese usted, para ir a más atrás. Anteriormente, hace muchos años atrás, para entrar a Brasil, tenía que tener la vacuna de la malaria. De la vacuna de fiebre amarilla, era, perdón, disculpe. Entonces, si usted no tenía eso, no tenía la visa para entrar a Brasil de la fiebre amarilla. ¿Se da cuenta? Entonces esto va a ser lo mismo. ¿Qué En su pasa? momento dado se va a exigir como recusado, no inicialmente, pero sí cuando se ha vacunado gran parte de la población. Muy Me parece interesante. bien, me parece bien. Sí. Doctor, ¿cuántas personas con esta pandemia usted se ha enterado después de que se han muerto del corazón que tenía COVID? Que probablemente fue que murió por COVID, por Es un, que digamos, por un ataque al corazón producto del COVID. lo que pasa es que, mire, le doy a vida práctica. En la consulta que yo estoy, el 30% de la consulta particular te dice, hombres y mujeres, he tenido COVID. He tenido COVID en abril, en marzo, 30% de la población, que es bastante importante. Ahora, eso es los que saben, pero usted analice los 120 muertos en médicos en el Guayas, la mayoría de los médicos que murieron en la provincia del Guayas no son intensivistas, o sea, no eran de áreas intensivas. Morían dermatólogos, morían pediatras, morían clínicos, este asunto. ¿Pero por qué? Porque desconocía el paciente, desconocía el médico, contacto, carga viral y se moría. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es lo que pasa? De los pacientes que yo conozco que han tenido COVID, 30% va al consultorio, pero otros de ahí ya han muerto presumientemente por COVID. Yo tengo 5 amigos que son médicos, que no eran viejitos y todo asunto, y han muerto, y murieron por eso, por este tipo de la carga. Ahora, ¿cuántos mueren sabiendo que tenían COVID? Yo leía, como le digo, un 5%, 4 o 5%.
de pacientes que tú dices atribuibles a COVID, yo te diría que no, uno no sabría, pero ya le digo, uno dice, era un tipo sano, de golpe empezó con tos, fiebre y ¡pum! Se murió. ¿Te das Ya, cuenta? Entonces una neumonía tan agresiva, uno piensa en COVID. claro. Pero una de las mayores incógnitas del COVID es cómo ha creado muertes súbitas. Sí, sí. El asunto es que la muerte súbita, ahí tienes que analizar varios factores. La gente en su desesperación, por eso que toma mucha medicación y combinaba, por ejemplo, la citromicina con plaquinol. Y entonces ese tipo de combinación producen arritmias, efecto proarrítmico. Entonces muchos pacientes en su desesperación tomando cosas que no le correspondían, puede orinarle arritmia y muerte súbita. Ese es un punto. El segundo punto son pacientes cardíacos. Esos pacientes cardíacos, por el temor de ir al hospital y contaminarse, entonces no iban y se morían. Te doy un ejemplo práctico. Yo en el mes de en abril, mayo, yo soy un tipo sano, no realmente ahí, y me dio un ataque de cólico biliar. Ecografía, tenía un cálculo en la vesícula. ¿Se da cuenta? Un cálculo en la vesícula. Entonces yo, médico, yo digo, volver a mi hospital está lleno de COVID. ¿Se da cuenta? Estaba todo cerrado, y básicamente. Entonces yo como médico pensaba 3, 4 veces de operarme yo. ¿Se da cuenta? Siendo médico. Al tercer día que ya tenía dolor, no aguantaba, vomitaba, yo digo, me opero. Me operé. ¿Se da cuenta? Entonces imagínate tú, imagínate una persona que no es médico, está con una afección de cualquier índole, y ese paciente que es cardíaco no va al hospital porque va a contagiarse, se muere. Hoy por hoy, diciembre de 2020, hay pacientes que yo controlo con ARRA y me dice, doctor, no puedo ir, me da miedo al hospital, yo no quiero ir. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque tiene miedo todavía y es comprensible. Entonces, ese paciente, si no tiene atención cardiológica, es un problema. ¿Por qué? Claro, Porque a lo mejor hace infarto. Y eso está descrito, hay reportes en Argentina, reportes en España, en la cual hay muerte súbita mayor, en parte por el COVID, combinar drogas, y en parte por no atención cardiológica. ya. Ya, pero de ninguna manera hay que desmitificar el hecho de que realmente pues la persona pudo haber sido un asintomático que se le estaba inflando el corazón, que se le estaba haciendo grande y pum, muerte súbita. Eso no puede pasar. Si no hay intervención de medicamentos o si no hay intervención o si no hay, pues digamos, Atención médica. atención médica oportuna o algún problema genético o crónico. Exacto. El virus puede darte lo que se llama miocarditis, o una afección cardíaca específica, pero estamos hablando de una población pequeña. Pero la gran parte de la población era por uso de drogas combinadas, citromicina con plaquinol, por ejemplo, combinado, o pacientes que eran coronarios que no acudieron al médico al control ante una molestia y eso orinó en muerte súbita. Pero de ninguna Entonces, manera puede haber el caso de un asintomático que no haya tenido, valga la redundancia, ningún síntoma, pero pero que dentro de su corazoncito se estaba hinchando y pum, murió. no, en la práctica eso no existe, porque el Ya, paciente te dice, a lo mejor el tipo hizo muerte súbita, pero te dice antes, mire doctor, antes unos días atrás le faltaba el aire, tenía fiebre. Usted a lo mejor piensa que por no atención ahí. Pero fíjate lo que es, el corazón y el pulmón son como un matrimonio. El pulmón le da oxígeno al corazón y el corazón le da sangre al pulmón. Eso es normalmente. Es decir, si tú tienes una neumonía o yo, no COVID, y el pulmón no oxigena bien, el corazón va a sufrir porque le falta oxígeno. claro. Contrario, si el corazón tiene un infarto, tiene un daño, no bombea bien, no le da sangre al pulmón, no oxigena. Por eso se llama unidad cardiopulmonar. Yo puedo tener una patología cardíaca y a la larga cae el pulmón o viceversa. Y yo le digo a una persona, imagínese usted, su esposo lo meten preso. El problema es de su esposo, pero usted está afectada. Viceversa, usted está enferma, usted la enferma, pero su esposo cae colateralmente. Entonces, en el corazón y pulmón, y que sea unidad cardiopulmonar, afecciones pulmonares, por ejemplo, un EPOC, que es un fumador, tiene repercusiones cardíacas. Viceversa, paciente que tiene hipertensión o tiene un infarto, que determina, afecta el pulmón a la larga. O sea, es una cuestión coordinada entre sí. Ok, Entonces, tiene uno ver los dos contextos. claro. Bueno, entonces quiere decir que el corazón y el pulmón se afectan igual en el COVID. Esa- Son una unidad, exacto, son una unidad funcional, porque entre las dos juegan ahí, es un punto importante. Entonces, cuando uno analiza, yo, por ejemplo, una de las cosas que trabajo mucho con neumólogos,
El neumólogo, yo lo manejo la parte cardiológica y cuando vea que tiene una afección pulmonar, él lo tiene que manejar él en su parte y viceversa. Entonces yo tengo muchos pacientes que son remitidos por neumólogo o yo, muchos pacientes. Te doy un ejemplo. Anteriormente, las maestras usaban tiza en la pizarra y Claro. se encontró que ese material de la tiza producía al inhalar fibrosis pulmonar. Yo tengo una tía profesora en Colombia que murió por este tipo de cosas. Hoy por hoy todos son crayones y no Claro. hay tiza por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona que tenía una enfermedad, entre comillas, ocupacional, porque era la tiza, uno no desconocía, ¿qué lo tenía al final? Se agrandaba el corazón, tenía presión más alta y se afectaba. Entonces, la fibrosis pulmonar repercutió sobre el corazón. ¿Qué lo mata? El corazón. ¿Se da Claro. cuenta? Y es así. Entonces, son una unidad que dan. Un paciente hipertenso no se controla, el corazón se dilata, se dilata, se dilata, porque está ahí. ¿Qué le pasa? Se llena de líquido el pulmón. ¿Por qué? Porque el corazón no bombea. El corazón es el de enfermo, el pulmón es la víctima de. Claro. Sí. Entonces, por eso le digo, es un juego entre dos cosas. Por eso son importantes mantener sano el pulmón y el corazón. Claro. Doctor, usted también que está en el Luis Bernaza, ¿qué sabe para cuándo tenemos las vacunas en Ecuador? Teóricamente, el Ministerio de Salud Pública ha dicho que a partir de enero va a haber las vacunas acá disponibles. Pero como usted comprenderá, es imposible vacunar a toda la población, entonces va a haber prioridades. Lo que ellos citan son las personas mayores, personas vulnerables, y de cuenta, personal sanitario, que van a ser primero. Y eso va a ser en todos los países. Y a medida que van llegando la vacuna, se va a ir distribuyendo. Es imposible lograr vacunar todo. ¿Y a Ecuador va a llegar qué vacuna, doctor? La verdad que no tengo presente, pero según lo que dice el ministerio van a tener dos, tres vacunas de dos, tres laboratorios. Pero Después, ya te digo, yo creo que lo importante es que lleguen, se empiece a vacunar a la gente, claro. porque se Ahora, supone que todas tienen la misma efectividad. claro, claro, más o menos la misma efectividad, ¿no? Doctor, dígame, ¿y qué opina usted de estos contratiempos que ha habido? Por ejemplo, un doctor, no voy a nombrar cuál, me nombró pues que una de estas vacunas había, pues, alguien se lo había puesto, pues creo que era un sacerdote, no me pregunte qué, pues había muerto. O sea que Yo, sí hay contratiempos, sí hay noticias que no son tan favorecedoras para la vacuna, pero como yo lo dije ayer en mi editorial de Revista Mariela, es un problema de salud pública si la gente sigue siendo escéptica y contra vacunas. Pero sí, exacto. sí han habido contratiempos, es una realidad. Sí, sí, sí. De hecho, se describieron en dos vacunas, las inglesas, que había mielitis transversa, es una afectación en la médula que producía daño. Entonces, yo creo que todo producto tiene algún efecto colateral adverso. Habrá que ver de estas vacunas. Pero fíjate que como hay tanto interés de las vacunas, ¿qué es lo que ha habido? A la vez que el laboratorio desarrolla la vacuna, ha habido un seguimiento de esos voluntarios que han estado ahí. Entonces, cuando en el caso que ha habido un inconveniente o una muerte o alguna afectación, se revisa si ese inconveniente o ese efecto tiene relación directa con la vacuna. Si Ya, esas vacunas pasaron y están llegando al filtro, significa que el comité de ética que supervisa esa vacuna encontró que no tenía relación eso con respecto a la dosis de la vacuna. O sea, realmente, o sea, sería imposible. Aparte, todas tienen un sistema de filtro. La FDA, que es el sistema de administración americano de control, y el sistema europeo, que es otro parecido, ellos aprueban. Entonces es un comité independiente que no está a favor de uno u otro laboratorio. Entonces yo creo que si llegan a obtener ya el permiso para ser indicada, es que la vacuna es buena. Entonces ese es el, digamos, en sí lo que uno está respaldado para ponérsela, que tiene una certificación de que eso es bueno y no es malo. Pero puede haber efectos colaterales, ¿no? porque como todo, doctor, ni el agua bendita deja de darte algún efecto colateral. Doctor, Exacto. tu recomendación para el corazoncito antes de finalizar. Sí, mire, básicamente una de las cosas que uno se le dice y la gente toma más conciencia, uno mismo también, uno tiene que pensar que si uno trata bien a su cuerpo le va a responder bien. O sea, bueno, si uno lo trata mal, es como la esposa. Si yo la trato bien a mi esposa, ella va a devolver eso. Si yo la trato mal, no puedo esperar que ella me siga amando. Entonces, ¿qué es tratar bien al cuerpo? Comer sano, hacer deporte, dormir bien. Hay mucha gente que, aunque usted parezca mentira,
va a la consulta porque tiene insomnio, tiene palpitaciones, tiene angustia, está tomando medicaciones antidepresivas por la ansiedad que tiene, por los problemas. Y entonces eso repercute en ¿qué? Taquicardia, palpitaciones, se le sube la presión. Entonces es difícil. Entonces, en este momento que es tan difícil la situación para todos, para mí, el hospital que está en problemas también, básicamente es tratar de hacer un poco más de actividad física, ni siquiera de deporte, le digo salga a caminar más, tratar de comer más sano, menos grasa, no tan salado, evitar tanto dulce, y se da cuenta, y comer más sano. Si usted hace eso, el cuerpo se lo va a agradecer. Si no, en un X tiempo, que no es inmediato, usted va a tener problemas. ¿Por qué? Porque usted no es de acero. Entonces, cuando la gente entiende esa particularidad, lo va a hacer. La gente lo sabe en el fondo. Todo el que nos está escuchando sabe que eso es verdad. Lo que pasa es que ponerlo en práctica es muy difícil. Entonces dicen, no tengo tiempo, doctor, llego tarde del trabajo, la verdad que no tengo, no puedo hacer tal cosa. Pero yo creo que depende de cada uno de nosotros. Me incluyo yo también ahí. Pero uno tiene que poner de su parte y de una manera de entenderlo. Yo creo que ese es un éxito importante. Evitar que sea uno paciente enfermo. Uno tiene que ser amigo del médico, no paciente del médico. Ser paciente que ya está enfermo es un problema. Y una vez que está enfermo, imagínese, yo al otro día tuve que decir a una señora, lamentablemente usted ya tiene dañado el riñón, va a entrar en diálisis. Y me dice, no me diga eso. Yo le digo, señora, pero ya está. O sea, se da cuenta. Y la señora se arrancaba los pelos y todo, pero ya está tarde. Se da cuenta. Es todo lo como uno se trata. Tiene que uno amarse a sí mismo. Si se ama a sí mismo, se cuida. Claro que sí. Doctor, ¿la frecuencia cardíaca normal para el ser humano? La frecuencia normal está entre 60 y 100. Más de 100 se llama taquicardia y menos de 60 se llama bradicardia. Pero eso varía. Yo tengo menos frecuencia cuando yo duermo, por ejemplo, baja de 60, o yo tengo más frecuencia de 100 cuando yo corro, me enojo. ¿Qué es lo que uno observa? Cuando un paciente hace deporte, usted, por ejemplo, viene y dice, no, doctor, yo juego la pelota los fines de semana, o hago deporte. Usted le pone y mide el pulso. Si el pulso no está a menos de 60, usted sabe que esa actividad no es regular. Si es regular, el hombre ahí. Entonces, si usted encuentra una persona que hace deporte y tiene 58 pulsaciones, dice bien. Si encuentra otra que deporte y tiene 50 latidos por minuto en reposo, hace más deporte que el de 58. Y si nosotros le tomamos el pulso a Messi, tiene que tener 45, 48. Ya. Es decir, que a medida que hace más deporte, el pulso basal, o sea, en reposo, es cada vez menos. Es decir, se ha hecho diésel como un auto, diésel y no de combustible normal. Rinde más con menos latidos. Exacto. Doctor, ¿y es normal que una persona tenga latidos del corazón subido a los 114 siempre? Eso habla que es adrenérgico. ¿Te das cuenta? Tipo, tú le preguntas si duerme poco, toma mucho café, fuma. Eso habla que su sistema simpático, adrenérgico, está al mango. Y cuando un paciente tú le dices, tú lo ves, y mira, duerme poco, anda corriendo, grita por aquí, va por allá, se exalta por cualquier, te dice, este se va a infartar. ¿Te das cuenta? Y si toma el pulso, tiene que tener el pulso más alto y la presión más alta. Pero Entonces, genéticamente hay familias que tienen ese tipo de pulsaciones. por eso, pero ese va a ir. Hay una cosa que se llama la frecuencia cardíaca como predictor de mortalidad. Si yo tengo un paciente que constantemente tiene la frecuencia alta, vive menos. Si un tipo tiene menos frecuencia, ejemplo, el Galápago tiene 7 latidos por minuto, gasta poco, vive más. La tortuga. La tortuga. Imagínese usted. Entonces, si yo Sí. tengo más frecuencia promedio alta, el pronóstico es que esa frecuencia indica que yo estoy más adrenérgico, más simpático, vivo menos. Entonces, ¿yo qué hago con la persona? Hacerlo hacer deporte, y si es cardíaco uno le da beta bloqueante, es decir, para bajar la frecuencia cardíaca, bajar el consumo de oxígeno. Entonces, por eso es que es importante. Usted le dice, doctor, yo no puedo correr porque me duele la rodilla. Camine, señora. Doctor, la cosa, camine. Y si lo hace, mínimo media hora. Y usted va a ver que esa persona, aparte de relajarse al hacer actividad física, progresivamente en 2 o 3 meses tiene menos pulso. Y eso es mejor que cualquier medicamento. Hay gente que, por ejemplo, tengo un par de pacientes que hacen box y él con el box descargan su energía, su estrés. Y el tipo tiene ahí, entonces se siente más libre al hacer deporte. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que es así, si usted le tiene una actividad que le distrae, lo entretiene o le hace caminar, hágala. Eso le va a ayudar mucho. Yo trato de hacerlo. Yo, lamentablemente, por
mi trabajo a veces es muy difícil, pero ya te digo, la idea es tratar de uno buscar la manera de relajarse y buscar la calma. Usted mismo, usted con tanto trabajo que tiene, todo el día usted estará, ¿a qué hora se dormirá? 10, 11 de la noche usted fácilmente. O más. O más, fíjese. Entonces eso habla de la carga de trabajo que es brutal. Y hoy por hoy, que la gente está haciendo doble y triple trabajo. Imagínense, hay empresas que han sacado personal y el que queda tiene que hacer doble o triple. Entonces, usted dice, ¿y eso? Y eso uno lo ve en la consulta. El paciente que tiene cansancio, fatiga, palpitación, angustia, no puede dormir, es un problema. Y todos estamos en esa vorágine de cosas. Increíble, doctor. Excelente programa el día de hoy. Estuvimos con el doctor Luis Ayllón, cardiólogo. Gracias no solamente por su conocimiento, sino por su sabiduría también, doctor. Me encanta. No, yo encantado siempre que me invite, para mí es un placer. Y la verdad que yo creo que la llegada suya a una población que nos escucha es la parte más importante, porque la gente siempre quiere saber algo que usted comunique. Muchas gracias. Le cuento algo bonito. Ayer que me fui a Bahía, me contaba mi sobrina que uno de los profesores les pone mis programas, cuando yo entrevisto a un médico sobre COVID, se los pone en clases. Y para mí eso fue, Dios mío, el aporte a la sociedad y también a los niños que están naciendo, porque yo creo que todos queremos saber ahora más de salud. Así que un profesor inteligente, como el profesor de mi sobrina, les pone todas estas charlas de ustedes a través de mi programa para que ellas y todos los alumnos puedan aprender más sobre salud, que yo creo que va a ser el tema más importante de aquí hasta después de muchos años. Uno de los problemas principales de las que uno ve en las redes y todo eso son las noticias falsas. Hay muchas noticias falsas que crean angustia, ansiedad y temor. Por eso uno recomienda en este tipo de información tener canales que sean realmente verídicos. Pero hay gente, y usted lo puede ver, por ejemplo, gente que toma ciertas cosas y dice, doctor, puedo tomar vitaminas, puedo tomar tal cosa, puedo hacer tal cosa, me sirve la vitamina C, me sirve la vitamina D. Y usted dice, pero señora, eso no sirve para el COVID. ¿Se da cuenta? Pero el afán y noticias falsas hace que la gente crea cualquier cosa. Entonces yo creo que eso produce mucho daño. Entonces la gente tiene que ser de escuchar y creer en cosas que sean ciertas. Pero ¿dónde se debe fijar? En los canales que está enfocando. Yo no puedo hacerle caso a una persona que me dice tal cosa. Debo buscar una fuente autorizada, real, que sepa y yo diga es una fuente que es fidedigna. Pero hay un montón de noticias falsas y engaños. Entonces yo creo que su labor es muy buena en este aspecto, de guiar a la gente. Le promociono a todos los profesionales, de los galenos de este país que realmente están al día en toda la pandemia. Gracias, mi querido doctor. Un abrazo. Muchas gracias, cuídense. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.